Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo con mucho cariño en el amor y en la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Espero que ustedes estén muy bien en sus hogares, cuidándose y muy cuidados sobre todo por nuestro protector, nuestro Dios, nuestro Señor. Les invito a orar, hermanos. Nos presentamos delante de ti, amado Señor, en esta tarde, con gratitud en nuestro corazón, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro ayudador, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nos has mirado con misericordia, Padre. Y esa es nuestra gratitud a ti, que sin merecimiento alguno, tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra. Por eso, Señor, hay gratitud en nuestro corazón, hay esperanza para nuestra vida, hay confianza y seguridad. En ti tenemos todo eso, Señor. Por eso, gracias, Padre, y permanece con nosotros siempre, Señor, protegiendo nuestra vida, sobre todo nuestra vida espiritual, Padre Santo, para que un día glorioso podamos encontrarnos contigo allá en las nubes y disfrutar de tu reino de gloria. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En esta hora, Señor, queremos orar en forma muy especial por Víctor y por Esther. Hemos tenido noticias, Señor, que hay esperanza de que puedan operarlo del hígado, nuestro hermano, Señor. Ellos están confiando en ti, Padre. También nosotros, que día tras día oramos por ellos, clamamos a ti por ellos, Señor. No conocemos tus propósitos, Padre, pero por tu palabra sabemos que eres un Dios de amor y todopoderoso, que no hay nada difícil y nada imposible para ti, amado Dios. Por eso, junto con Esther y Víctor, también nosotros confiamos y esperamos, Padre. Oramos por todos los enfermos de nuestra congregación, para que les unjas en este día con bálsamo fresco, bálsamo celestial, Señor, y ellos puedan sentir alivio por aquella gente, hijos tuyos que están en los hospitales, Señor. Oramos para que les visites en este día también y pongas, Señor, ese aliento fresco en sus vidas, Padre, para aliviar sus dolores, aliviar sus enfermedades. Oramos por el personal médico, Señor, todo el personal de clínicas, de hospitales, de consultorios, muchos hijos tuyos también allí, Señor. Protégelos, Padre, cada día, como lo has hecho hasta aquí, Señor. Confiamos nosotros en ti, Señor, y ponemos toda nuestra esperanza y nuestra fe en ti. No tenemos a quién más ir, sino a nuestro Padre Celestial, a nuestro todopoderoso Señor. Gracias por todo ello, Padre Santo. Bendice nuestra congregación, Señor. Esparcidos, Señor, cada uno en sus hogares, es cierto, pero hemos podido conversar telefónicamente, Señor, con varias hermanas, y ellos siempre, Señor, ellas siempre han manifestado su anhelo de volver a este lugar. Pero desde sus hogares te alaban, Padre, y las bendecimos por ellos, Señor. Nuestra hermana Marta, nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Berta, y así cuantas más, Señor, que hemos estado en contacto, Padre Santo, y podemos saber de su situación también. Gracias por todo ello, Señor amado. Bendice a nuestro pastor, llénale de tu sabiduría, de tu gracia y también de tu bondad, amado Dios. Cuánto necesita Él nuestras oraciones, la oración del pueblo de Dios, para fortalecer su vida, para fortalecer su espíritu, Señor. Él, como cada uno de nosotros, necesita de la oración de su pueblo, Señor. Gracias, amado Dios. Sabemos que estás con nosotros siempre y oramos en forma especial por tu palabra esta tarde, Padre, para que ella también nos dé lecciones de vida, Señor, para nosotros seguir avanzando en este camino, difícil sin duda alguna, pero con un final glorioso, Padre, que es tu reino celestial. Ayúdanos, Señor. Llena mi boca como prometiste en tu palabra, Padre, porque yo sin ti no soy capaz, Señor.
Gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad. En el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Padre bueno. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, vamos a meditar en esta tarde sobre esta hermosa palabra. Hermosa como toda la palabra, pero que nos va a dar una lección especial para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Sabemos esta historia, hermanos, la conocemos muy bien, pero vamos a meditar un poco en cada versículo de ella. Simón, Simón, le dice Cristo. Con qué paciencia tiene que hablarle el Señor y con cuánto amor también. Como a cada uno de nosotros. Sonia, Sonia, otra vez en la misma falta, otra vez Sonia, Sonia. Simón, Simón, le dijo. Cristo vuelve a llamar a Pedro con su nombre original. Recuerden que fue el mismo Jesús quien le cambió su nombre a Pedro. Juan 1:42. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas significa piedra en arameo y la traducción al griego es Pedro, o sea, es lo mismo, piedra. Pedro significa piedra, Cefas también, en los diferentes idiomas que se usaban en esos tiempos. Y la repetición, hermano, de esto, no solo una vez Simón, mira Simón, no, Simón, Simón. Quiere decir que Cristo quiere hacerle una reprensión profunda, una amonestación en un tono grave. ¿Qué hizo Simón? Cristo mismo lo había llamado Pedro. Hay otra cita ahí en Pedro 6:4, pero aquí vuelve a utilizar el nombre antiguo, quizá para reforzar la reprensión, para que Pedro de una vez se dé cuenta qué es lo que había hecho, para que el Señor Jesucristo lo vuelva a llamar por su antiguo nombre y en el tono que usó Jesús para llamarlo. Así que eso tiene que haber despertado de inmediato los sentidos de Pedro para ver cómo Jesús lo estaba tratando. Bueno, conocemos por la palabra un poco el carácter de Pedro. Yo hice un breve resumen, hermano. Pedro era de temperamento impetuoso, apasionado, siempre estaba listo para hablar. El primero. ¿Se acuerdan cuando una mujer tocó el manto de Jesús? Jesús dijo: ¿Quién me tocó? Pedro pues respondió: Maestro, una multitud te rodea, una multitud te toca y tú preguntas: ¿quién me tocó? La respuesta instantánea de Pedro. Y así hay varias otras citas cuando Cristo preguntó: ¿y ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él primero, como que tomaba la vocería de los demás discípulos, aunque nadie lo había nombrado vocero, para usar un término actual, ¿no? El vocero. Nadie lo había nombrado, pero él tomaba la iniciativa siempre, él respondía, él iba adelante, él cortó la oreja del siervo de los sacerdotes ahí, él siempre con la iniciativa. Bueno, impetuoso, apasionado, listo siempre para hablar. Pedro tenía una alta energía emocional y a menudo también
al parecer, como en este caso, arrebatos emocionales. Él hablaba sin meditar mucho las cosas, sino que yo soy Pedro y yo lo hago. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Simón, Simón, Satanás te ha pedido, os ha pedido, dice, en plural, o sea, Pedro y a los otros discípulos, para zarandearos como a trigo. ¿Se acuerdan de Job? También Satanás pidió llevarle todos los males del siglo a Job, y Job resistió, porque no quitó su mirada del Señor. Y también Pedro tuvo que pagar un precio por ser tan ligero para hablar. Por su arrebato emocional lo llevó a equivocarse, pues. Porque lo que prometió en forma tan vehemente no lo cumplió. Tenía alto arrebato, energía emocional y arrebatos emocionales. Quedaron escritos como enseñanza para nosotros, que muchas veces también hemos hecho lo mismo que Pedro. Cierto que no hablamos directamente con el Señor, pero sí a veces con algunas otras personas reaccionamos así, impetuosamente, arrebatadamente, y después meditamos. Después que lo hacemos, meditamos. ¿Podré cumplir yo esto? Parece que no. Entonces, ¿cómo quedo? Quedó muy mal. Y lo mismo le pasó a Pedro. Era el entusiasmo de Pedro lo conducía a confiar demasiado en sí mismo y en sus capacidades. Yo puedo ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte por mi maestro. Yo puedo ir. Su impetuosidad lo llevaba a cometer errores, a confiar demasiado en sí mismo y en lo que él creía que podía hacer. Y así hay otras dos citas aquí, Mateo 26:35, le dijo a Jesús, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Imagínense, hermanos. Mi vida pondré por ti, dice Juan 13:37. Con todas las características que conocemos de este Pedro tan impulsivo, podríamos pensar que no era el discípulo más confiable que Jesús tenía a su lado. Podríamos pensar eso, ¿no? Pero no era así. Pedro fue usado por nuestro Señor Jesucristo poderosamente, pero no en sus capacidades, las capacidades de Pedro, sino en lo que Cristo le entregó. Recibiréis poder, les dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así Pedro pudo convertirse en el Pedro que Jesús vio que sería, no el impulsivo que era en el momento, sino lo que Pedro iba a ser después. Y así Jesús le confió un ministerio apostólico grandioso, tremendo, grande. ¿Cuánto se convertían multitudes? Como leíamos en Hechos de la semana pasada, como 5.000, dice. Y nosotros con uno ya nos quedamos felices, ya nos quedamos conformes con nuestra labor, ya nos quedamos tranquilos, cumplimos con la labor. Miren, cuando un hombre tan imperfecto como Pedro recibe el poder de Dios, ¿qué es lo que es capaz de hacer? La semana pasada también veíamos que sanó al cojo y eso le trajo muchos problemas. Miren lo que el Señor le encomendó. Es cierto, bueno, siguiendo el estudio, el orden del estudio, dice, es cierto que después de asegurarle a Jesús que pondría su propia vida por él, Pedro le negó 3 veces, tal como el Señor lo dijo. Y en el momento estaba con una nube delante de sus ojos, Pedro, de sus oídos, que ni se acordó de las palabras de su maestro. También es cierto, como el relato cuenta, que cuando Pedro como que se despertó de este trance por el que estaba pasando, negando a su maestro, se apartó de ahí y lloró amargamente. Entonces ahí es donde viene la transformación de Pedro. El impetuoso que era se transformó en un hombre poderoso para transmitir el mensaje que el Señor le había encargado.
Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Todo lo que decimos aquí en torno a la palabra tiene su cita correspondiente escrita. Así que, hermanos, Jesús vio las fortalezas y las debilidades de Pedro, y Jesús confió en él, y confió en lo que Pedro sería después de haber cometido o de haber llevado toda esta vida que él había llevado. El gran hombre de Dios, el gran apóstol de Jesucristo, se hacía manifiesto de aquí en adelante, después de llorar amargamente por lo que había hecho. La promesa grande y profunda que Pedro había hecho, la incumplió. No fue capaz de ir a la cárcel e ir a la muerte con su maestro. Bueno, hermanos, ¿cuál fue este ministerio tan grande que Pedro tuvo? La semana pasada también vimos, el cojo fue sanado milagrosamente, y esto le acarrió muchos problemas a Pedro, pero él salió airoso, porque estaba ya firmemente establecido, como una roca firme y fuerte, y ya nadie más lo movería de ahí. Del poder que Cristo le dio, nadie lo podría sacar de ahí, nadie podría quitarle ese poder. Ya no era él el impetuoso, sino que era el hombre firme en sus convicciones, en su fe. ¿Cómo fue que dijo en Hechos 4 que vimos la semana pasada? Lo que hemos visto y oído, de eso hablamos, y nadie lo sacó de ahí. Un cojo fue sanado en la puerta del templo que se llama La Hermosa, Hechos 3, 1 al 11. Pedro fue encarcelado junto con el resto de los apóstoles, pero un ángel del Señor lo liberó. Hechos 5, 17 al 21. Fueron llevados ante las autoridades que les prohibían dar el mensaje, y Pedro declaró que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, un hombre totalmente cambiado. Ya no negó, ni se cayó, ni se amedrentó, decía la palabra, con la amenaza que estaba recibiendo. Ya lo habían echado a la cárcel y lo habían sacado, pero estaba amenazado y ya no se amedrentó. Ya no tuvo que salir de ahí e ir a un lugar solitario a llorar amargamente. ¿Ven la transformación, hermano? ¿Y ven lo que Cristo puede hacer con una persona como Pedro, con una persona como yo, como usted? ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor en el curso de nuestra vida como creyente? ¿Y cuántas de ellas hemos cumplido? ¿Cuántas veces hemos tenido que llorar amargamente porque volvimos a caer en el mismo pecado, porque volvimos a cometer la misma falta, porque le fallamos a nuestro Señor Jesucristo? Cuando pensamos en ese Cristo crucificado, en ese Cristo que azotado aún ahí fue clavado en la cruz, pensamos en Él y tenemos que llorar amargamente porque a ese sacrificio tan grande del Hijo del Hombre, como se hacía llamar también Jesús, fue atormentado físicamente y espiritualmente de tal manera, y yo le fallé a ese Cristo. Y hemos tenido que llorar también, hermano. Bueno, el otro gran ministerio que le fue encargado a Pedro, hablar del Evangelio a los gentiles. Gracias a esa predicación también nosotros, no solo el judío primeramente, dice la palabra, ¿no? Pero también luego nosotros pudimos conocer el Evangelio y conocer a ese Cristo que Pedro estaba predicando. Así que recuerdan ese pasaje, hermanos, cuando Pedro tuvo un sueño con aves en el cielo y Jesús le decía a Pedro: mata y come. Y Pedro decía: no, son aves inmundas, no puedo. No, el Señor le ordenó, y a través de ese sueño, bueno, fue llevado hasta donde Cornelio, y ahí con otras personas más comenzó el Evangelio, a entregar el Evangelio a los gentiles. Miren qué importante es su obra. Claro que tuvo grandes problemas con los judíos que ya habían sido convertidos a Jesucristo.
ahí estaba el dilema, que la circuncisión, que la incircuncisión, estos gentiles no son circuncidados, entonces ¿cómo puedes ir a predicarle a ellos? En fin, hubo un gran problema. Pero Pedro no se amedrentó tampoco ahí, sino que siguió adelante porque este ministerio le había sido entregado por Jesucristo y el poder de Dios estaba con él y el Espíritu Santo estaba con él. Entonces él no dio un paso atrás, sino que continuó. Entonces ellos respondieron, dice los judíos en Hechos 11, 1 al 18, está todo este pasaje, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro, no solo para ellos, sino que también a los gentiles nos dio Dios arrepentimiento para vida. En los días de Herodes comenzó una persecución y ahí murió Jacobo, uno de los discípulos, y puso a Pedro en la cárcel. De allí lo sacó el Señor milagrosamente. Estamos viendo todo, en resumen, el ministerio que recibió Pedro, el ministerio apostólico, dice este estudio, que recibió Pedro. Después que el Señor, Satanás los zarandeó y el Señor lo libró. El pensamiento que Jesús tenía de Pedro. Ustedes saben que el ojo humano ve lo que alcanza a ver nada más, pero Dios ve más allá de nuestros ojos. Dios ve lo profundo de nuestro ser y de allí nos aparta. Unos para ser apóstoles, otros para ser pastores, evangelistas, los dones que el Señor dejó para sus hijos. Y también en Pedro vio un siervo útil para su obra. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, sabemos que la Iglesia Católica usa esto y toma a Pedro como el primer papa de su iglesia, por estas palabras interpretadas de esa manera. Pero fue el mismo Pedro quien puso en claro que la piedra angular de la iglesia, la principal, la roca firme de la iglesia, el creador de la iglesia era nuestro Señor Jesucristo. Y si usted quiere verlo, en el capítulo 16 de Mateo, 18 al 19, está esto relatado. Lo primero que dijimos, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 8, está esta cita. Pedro dejó en claro que Cristo es la piedra viva y la principal piedra del ángulo, sobre la cual se edifica la iglesia, que somos cada uno de nosotros, como conocemos también por la palabra. Bueno, la palabra dice que Pedro, después de negar a Jesús cuando había asegurado vehementemente que no solo a la cárcel, sino también a la muerte iría con él, sabemos que lloró amargamente. Le había fallado a su Señor. Era la hora del fracaso de Pedro, de su vergüenza por faltar a su palabra y negar a su maestro. Pero Cristo no vio eso, ni siquiera se lo tomó en cuenta. Ya antes se lo había dicho. Así que después Cristo vio el cumplimiento de su palabra nada más. Pedro era aquel discípulo que Dios usaría para convertir a multitudes y presentar el mensaje de Jesús a los gentiles. Y así Pedro se convirtió en una roca inamovible por el resto de su vida. Finalmente sí puso su vida por su maestro, ¿no? También murió crucificado, pero a petición de él mismo, que no se consideró digno de morir como su maestro había muerto, pidió que lo crucificaran boca abajo. Ese fue el final de la vida física aquí material de Pedro. Sabemos que él está con su maestro disfrutando de su reino. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? Como decíamos antes, somos seres imperfectos. Le hemos fallado al Jesús muchas veces, a nuestro Salvador. Hemos mentido sabiendo que estamos mintiendo. Hemos hecho cosas sabiendo que estamos contradiciendo la voluntad de Dios. Y cuando nos damos cuenta
que Jesús está viendo todo nuestro comportamiento, todo el comportamiento de nuestras vidas. ¿Cuántas veces también hemos tenido que llorar amargamente por haberle fallado al Señor? Cristo no desechó a Pedro, a pesar de todo lo que Pedro hizo antes. Tampoco a nosotros nos desecha. A pesar de nuestra vida tan imperfecta, hermanos, tan irregular a veces, que vamos con altos, con bajos por nuestra vida como cristianos. Pero el Señor no nos desecha, porque Él ya nos escogió, nos apartó y nos escogió. Esperemos en el Señor que jamás nos salgamos de la mirada de Él como escogidos de Dios, a pesar de todo lo que hacemos a diario. Pero tomemos este ejemplo de Pedro. Pedro tuvo que llorar y darse cuenta, pero eso transformó su vida para siempre. Para siempre, nada más lo conmovió, nada más lo irritó. Él siguió adelante con el ministerio que su maestro le había entregado. Nosotros debemos seguir ese ejemplo de Pedro, recibir el poder de Dios a través de una vida dedicada a la obediencia a la palabra del Señor. Ahí está la clave, obedecer a la palabra, la fe. Lo hemos dicho muchas veces ya. Y tenemos que seguir repitiéndonos a nosotros mismos, aumentar, rogar al Señor que aumente cada día más nuestra fe y obedecer su palabra. Por ahí está escrito ahí está su palabra para que la conozcamos, pero en otro pasaje del Antiguo Testamento dice para que obedezcamos a su palabra también. No solo la tenemos aquí, sino que debemos obedecerla. Y para obedecer tenemos que conocer la palabra. No se aparte de su Biblia ningún día de su vida, hermano, para que vaya conociendo y comparando lo que dice la palabra y cuál es su comportamiento y mi comportamiento. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hemos negado a nuestro Señor Jesucristo? Cuando muchas veces nos avergonzamos a hablar de Él porque estamos ante gente tal vez muy poderosa económicamente, con muchos recursos, nos avergonzamos de nuestro Señor y no hablamos claramente de Él. O cuando estamos ante gente que se nos va así encima cuando hablamos de Cristo. A mí me han tratado de ignorante, pero ¿cómo vas a creer eso? Lo de la creación. Pues sí he tenido que ponerme firme, sí, yo creo. Dios lo formó todo. ¿Por qué creo? Porque su palabra lo dice. Esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y tiran 1000 argumentos, pero uno debe permanecer firme. Sí, Dios es el Dios de la creación y nadie me va a quitar ese conocimiento, porque el mismo Señor, ignorante como soy, como era Pedro, ¿cómo lo catalogaron los religiosos de ese tiempo? Sin letras y del vulgo. Pues yo también soy igual en ese sentido, sin letras y sin vulgo, y del vulgo. Entonces, hermano, ¿de dónde sale el conocimiento si no es del Espíritu del Señor? Si no es del poder que el Señor nos entregó. No viene de ninguna instrucción, ni teológica incluso. Viene del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que no se decaiga, hermano, no retroceda, no se quede escondido allí llorando. Salga a la luz de Cristo, pero con un sentimiento de arrepentimiento, con un sentido de humildad profundo de su ser. Cristo no nos ha desechado, como no lo hizo con Pedro. Así que anímese, hermano, con esta palabra. Con lo que el Señor hizo por Pedro, también lo puede hacer por mí y lo puede hacer por usted. No se desanime, no se quede allí escondido. Salga a la luz de Cristo y va a ver cómo el Señor lo va a acoger. Amorosamente lo va a abrazar y va a comenzar, va a tener un nuevo comienzo con su Salvador. Que así sea en su vida, hermano, que así sea en mi vida también. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por el horno de aflicción, porque somos necios, porque no nos conformamos solo con la palabra, sino que le dimos vuelta a la espalda a la palabra. Entonces,
Como buen padre, el Señor nos ha corregido. Satanás nos ha zarandeado como a trigo. Hemos estado en el horno de aflicción, pero de allí el Señor nos ha sacado. Como le dijo a Pedro, yo rogaré por ti, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y cuando vuelvas a tus hermanos, vuelvas convertido en otra persona. Así que, ¿cuál es la invitación del Señor? Como lo fue para Pedro y sus discípulos. ¿Se acuerda cuando andaban pescando, no pescaron nada? ¿Quién estaba a la orilla con un fueguito, unas brasas encendidas? Pan y un pescado sobre esas brasas. ¿Quién estaba ahí? Con su cuerpo ya glorificado. Cristo en gloria, pero estaba ahí invitándolos. Venid, comed. Esa cita está en el capítulo 21 de Juan. Igual usted, hermano, igual yo. Cristo nos invita. Y Él, Rey de Reyes y Señor de Señores, prepara comida para nosotros. Venid, comed. ¿Qué estamos esperando para volver a Él? Cada uno de nosotros sabe cómo está su corazón, cómo está su espíritu. Él nos espera. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y encima un pez y pan. Venid, comed. Jesús tomó el pan y lo repartió una vez más. Tomó el pez y se lo repartió a su discípulo. El Maestro sirviendo a sus discípulos, como fue siempre el ejemplo de nuestro Señor. Te damos gracias por tu palabra, amado Dios. Tu palabra es fiel y es verdadera, de principio a fin. Ayúdanos a entender cada palabra, Señor, que está escrita aquí, porque ha sido inspirada por ti. Fortalece nuestra fe, Dios Santo. Fortalece nuestro anhelo, Señor, de servirte cada día, de avanzar en tus caminos, por pedregosos que sean, Padre. Viviendo una crisis cada uno de nosotros, Señor, pero tomados de tu mano, firmemente, arraigados en ti, Señor. Ayúdanos tú, Padre Santo. Ayúdanos tú a continuar aumentando cada día nuestra fe, nuestra sabiduría. Sabiduría del mundo tenemos muy poca tal vez, Padre. Instrucción del mundo muy poca. Pero queremos ser sabios en tu palabra. Queremos tener tu poder, Señor, ser ungidos por ti, para poder hablar de ti, Señor, donde quiera que estemos. No tener, Señor, que avergonzarnos de nuestro comportamiento, Señor, delante de ti. Tú, Señor, lo entregaste todo, pagaste un precio altísimo. ¿Y nosotros qué podemos hacer para retribuir eso, Señor, sino cumplir la gran comisión que le dejaste a la iglesia? Permítenos, Señor, ser revestidos de poder, tener una vida santa, para que tú nos entregues ese poder y también podamos nosotros entregar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en el amor con que nos amas, Padre, que por eso también has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos has sostenido hasta aquí. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Toda honra, todo poder, toda gloria te pertenecen a ti, Dios Santo, en el amor de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Padre.